Buenos días, soy la profe Jimena Montes y para hoy tenemos como tema del día combinados con casos de factoreo, parte 1. Tengo pensado hacer varias partes teniendo en cuenta los distintos casos de factoreo. Bueno, como pasos, primero, los monomios y los binomios de grado 1 del tipo x más menos cualquier número no se pueden factorizar. Y después descartar todos los casos según la cantidad de términos. Esto sería como el primer paso para identificar qué caso de factoreo es. Así que bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Nosotros vamos a combinar estos casos de factoreo: factor común en grupo, trinomios cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados. A partir de ahí les puse una breve característica, más que nada, no explicación, característica de cada uno, para que podamos descartarlos según la cantidad de términos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a contar cuántos términos tiene este polinomio. 1, 2, 3, 4. Y a partir de ahí voy a descartar. El primer caso de factoreo tiene que tener 2 términos o más. O sea que siempre pienso que puede ser ese caso y trato de aplicarlo. Y después voy a seguir con los demás, en caso de que no sea factor común. Cuando observo este polinomio, veo que el 3 está en todos los términos, porque de hecho 6, ¿qué es? 3 por 2. Entonces saco factor común 3. ¿Y qué hacíamos entre paréntesis? Conservábamos los mismos signos y dividíamos cada término, lo dividíamos por el factor común, ¿sí? Lo hacemos con cada uno. Y ahí vamos. 3x al cubo dividido 3 da x al cubo, ¿sí? 3 dividido 3, 1, está ahí en forma invisible. 3x cuadrado dividido 3 nos da x cuadrado. 6x dividido 3, 2x. Y 6 dividido 3, 2. Y ahí ya puedo decir que este caso de factoreo ya lo apliqué, primer caso. Entonces lo que debo hacer ahora es fijarme acá entre paréntesis si puedo aplicar algún otro caso. A ver, factor común en grupos. Tiene 4, 6, 8, 10. ¿Cuántos términos tiene acá? 4, ¿sí? Tiene 4 términos. O sea que puedo pensar que es factor común en grupos. Voy a ir a aplicarlo. Este que ya había factorizado, lo sigo bajando en todos los pasos porque es parte del ejercicio. Bueno, entonces voy a aplicar factor común en grupos. Lo que debo hacer es dividir el polinomio por la mitad, ahí lo tenemos, y en cada subgrupo aplicar primer caso, factor común. Entonces, entre x cubo y x cuadrado, se observa que la x está en ambos términos y se elige la de menor exponente, x al cuadrado. Y después lo que hacíamos era dividíamos, ¿no? Como hicimos hace un rato, este término dividido y este término dividido. X al cubo dividido x al cuadrado, los exponentes se restan. 3 menos 2, 1. Menos, y x cuadrado dividido x al cuadrado nos da 1. Volvemos a hacer lo mismo en este subgrupo. El 2 está en ambos términos, por lo tanto lo saco como factor común. Y hacemos 2x dividido 2 y 2 dividido 2. Entonces 2x dividido 2 nos da x, menos, y 2 dividido 2, 1. Observamos que los paréntesis están igual y esa era la condición de este caso. Entonces ya vamos poniendo el resultado. Miren cómo lo ponemos. Colocamos dos paréntesis multiplicando. En el primero poníamos los factores comunes de ambos subgrupos, x al cuadrado más 2, más 2. Y en el segundo el paréntesis que se repetía, x menos 1. Y ahí ya tenemos el resultado. Para este caso, este corchete se podría ya borrar y nos quedaría 3 por y estos dos paréntesis multiplicando. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Acá tenemos el segundo ejercicio, 5x a la cuarta menos 5, y procedemos de la misma manera. Vemos las posibilidades de casos que tenemos. Cuando contamos los términos, 1, 2. Entonces ahí empiezo a pensar qué caso de factoreo puede ser. Factor común, 2 términos o más, tiene 2, intento resolver con factor común. Y observo que sí, hay un factor común que es el 5. Está en ambos términos. Entonces saco 5 factor común. 5x a la cuarta dividido 5
x a la cuarta. Y 5 dividido 5, 1. Entonces ya aplicamos este caso, factor común. Ahora miro entre paréntesis, me queda 1, 2 términos. Entonces factor común en grupo tiene que ser 4, 6 u 8. Como este tiene 2, ya no puede ser. Es a partir de 4. El siguiente caso, trinomio cuadrado perfecto, tiene que tener 3 términos. ¿Y este cuántos tiene? 2. Tampoco puede ser. Y vamos a probar diferencia de cuadrados. Tiene que tener 2 términos. Como tiene 2, va muy bien. Un menos en el medio. Observo que acá hay un menos. Y ambos términos tienen que ser cuadrados perfectos. Bueno, lo de cuadrados perfectos, ¿qué debemos hacer? Sacar la raíz cuadrada a ambos términos. Acá lo que debíamos hacer, recuerdan, era simplificar. Índice con exponente. Nos quedaba x al cuadrado, una base. Y la raíz cuadrada de 1, 1. Y a partir de ahí ya puedo poner el resultado. ¿Cómo se pone el resultado? Este 5, que es factor común, lo voy a poner ya en el resultado. Y entre paréntesis se ponía primero las bases sumando y luego las bases restando. También podíamos hacer al revés, primero poner acá las bases restando y después sumando. Era indistinto, lo importante era poner los binomios conjugados, con signos distintos. Así que acá nos queda el resultado del segundo ejercicio. Pasamos al tercer ejercicio. Para este ejercicio contamos la cantidad de términos. 1, 2, 3, tiene 3 términos. Así que ahora nos fijamos qué caso de factoreo es. Factor común siempre podemos pensar que es. Tal vez no lo sea, pero intentamos a ver si se puede resolver por este caso. Observamos que la x está en este término, en este y en este. Perfecto. Sacamos factor común x. Elegimos la de menor exponente. Como tenemos x cubo, x cuadrado y x, va a ser x a la 1. Y comenzamos a dividir como hacemos siempre. Cada término dividido el factor común que acabamos de sacar. X cubo dividido x a la 1, los exponentes se restan. 3 menos 1, 2. Menos 2 dividido 1, 2. Y acá resto los exponentes, 2 menos 1, x a la 1. Y acá x dividido x nos da 1. Como son las dos expresiones iguales, y es como hacer 20 dividido 20, 1. Ahora ya aplicamos voy a pasar a contar esta cantidad de términos y ver qué otro caso puede haber ahí, ya que son ejercicios combinados. Sigue teniendo 3 términos, por lo tanto que la menor cantidad es 4 y son términos pares, no puede ser. Y a ver este trinomio cuadrado perfecto, como tiene que tener 3 términos, vengo bien, y 2 son cuadrados perfectos. Voy a intentar a 2 términos sacarle la raíz cuadrada. Voy a comenzar con este término y con este término. Y después recuerden que hay que probar el doble producto, ¿sí? Acá simplificamos, nos queda como base x y la raíz cuadrada de 1 es 1. Cuando probamos el doble producto, ¿qué debemos hacer siempre? 2 por esta base y 2 por 1, 2, 2x. Esto nos da 2x, exactamente lo de ahí arriba. Era este caso de factoreo, voy a poner el resultado final. Este factor que ya venía del paso anterior, lo conservo. Y ahora voy a poner este resultado. Se ponía un paréntesis al cuadrado, las dos bases, por eso siempre las marco para no perderme, esta x y el 1. Y en el medio iba un más o un menos, dependiendo del signo del doble producto. Como ven, el doble producto es negativo, entonces va a ser negativo. Y ahí ya tenemos el resultado de este tercer ejercicio, en donde apliqué 2 casos de factoreo y el último fue el trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a pasar a una observación para prestar mucha atención. En esta observación tenemos a un binomio, como se pueden observar, de 2 términos, y voy a intentar entonces ver qué caso de factoreo es. Acá la observación es que es muy tentador de una aplicar diferencias de cuadrados porque tiene 2 términos, un menos en el medio, y a ambos le puedo sacar la raíz cuadrada. Pero ¿qué pasa? Nos va a que si empezamos con ese caso de factoreo, después entre paréntesis nos va a quedar otro caso de factoreo que va a ser el primer caso. Entonces siempre conviene comenzar en orden, intentar pensar
a ver si es posible aplicar el factor común. En cualquier ejercicio siempre empecemos tratando de aplicar factor común. Agarro, observo que la x al cuadrado está en ambos términos y voy a aplicar factor común porque de hecho es este caso de factoreo. Entonces ahora sí, que ya apliqué este, que sé que factor común en grupos no puede ser porque tiene que tener 4 y acá tiene 2. Que trinomio cuadrado perfecto no puede ser porque tiene que tener 3 términos y hay 2. Ahora sí voy a intentar aplicar diferencias de cuadrado. Le saco la raíz cuadrada a ambos términos y encuentro esas que yo llamo bases y voy a poner el resultado. Y ahí finalmente nos quedó el resultado de este ejercicio. Siempre que querramos saber si este ejercicio está bien hecho, podemos aplicar la propiedad distributiva. En el resultado final debemos llegar desde donde partimos. Espero que hayan entendido cómo pensar estos ejercicios combinando casos de factoreo. Les dejo en las descripciones estos 4 casos desarrollados y al final del video también una lista de factoreo para que practiquen. Saludos.